Bueno, ahora yo sigo con algo un poco distinto, bastante distinto, pero que tenía unas cuantas cosas nexos. El tema sobre el que voy a presentar es trata con fines de explotación sexual, lo cual por definición queda fuera de la migración, o es una migración forzada. Primero, la definición de trata, ¿no? El protocolo de Palermo define la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esto es lo que está queriendo decir, yo leí textual del protocolo de Palermo, que es el que rige sobre el tema de trata, es que es todo traslado donde la persona no consintió libremente en ese traslado. Cuando consiente es porque hay algún tipo de engaño o de fraude en esa invitación a ser trasladada. Es importante distinguir la trata del tráfico de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el protocolo también contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que se complementa con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la define como la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado parte, del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero y otro beneficio de orden material. La diferencia mayor es que en el caso de tráfico de personas, lo ilícito es el atravesar la frontera de una manera ilegal, sin los papeles en orden, lo que todos sabemos que ha pasado y sigue pasando en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Digamos esa figura. En el caso de trata, el paso de frontera puede ser legal, solo que la persona es llevada sin su consentimiento real, ¿no? Sin su consentimiento libre. Entre las principales diferencias entonces que se distinguen entre una y otra, más allá de que en ambas está el lucro, porque en general al tráfico está asociado a que alguien va a cobrar para pasar ilegalmente a la persona, o sea que hay un lucro que se genera por ese tránsito ilegal, digamos. En el caso de la trata, el lucro es más permanente, digamos, las personas que se encargan de trasladar de un país a otro, o también internamente, porque también hay trata interna dentro de las fronteras de un país, que es cuando son trasladados de un lugar a otro sin que la persona realmente esté aceptando hacerlo. Bueno, hay un lucro de alguien que siempre está tratando de apoderarse de lo que hay en el otro. Las modalidades por las cuales se genera una cosa previa, ¿no? La trata puede ser con fines de explotación laboral o con fines de explotación sexual. Yo me voy a referir solamente a la trata con fines de explotación sexual porque mi llegada al tema de trata es a partir de mi trabajo sobre explotación sexual de adolescentes. Entonces, a partir de eso llego a la trata, no llego por un trabajo de migración donde vea formas de traslados forzados. Entonces, dentro de la explotación sexual, de la trata con fines de explotación sexual, podemos encontrar diversas modalidades. Una es la trata o migración, entre comillas, de mujeres para el mercado matrimonial. Migración entre comillas porque, bueno, los pasos están dados formalmente bien, y lo que sucede es que esta mujer migra para un mercado matrimonial, o sea, para casarse con alguien que en realidad actúa como alguien que compra, ¿no? Eso se da muchísimo entre europeos y el mercado matrimonial, y mujeres del sudeste asiático y también del nordeste brasileño que van a casarse. Se casan efectivamente, pero con un estatus que no es el de esposa normal, digamos, por decirlo de alguna manera.
Luego también la trata con fines de explotación sexual ligado a bases militares, que también es una forma en que aumenta bastante esta forma de trasladar gente. También otras son tratadas con un supuesto contrato laboral, pero que en realidad una vez que llegan al país de destino, a la ciudad de destino, son puestas en un burdel sin posibilidades de movilidad, porque en todos estos casos los pasaportes les son retenidos o quitados. Luego hay otra forma que generalmente pasa sobre todo con niñas o adolescentes, pero bastante chicas, también con varones, pero es más común con mujeres, provenientes de zonas pobres rurales o zonas pobres urbanas que son vendidas por sus familias a alguien que la trata y a cambio de lo cual la familia va a ir obteniendo dinero. Esta venta aparece de manera bastante más común que la que podríamos llegar a pensar. Esto fue un poco dicho como introducción y hay algo que me parece interesante compartir ahora sobre la situación del comercio sexual, que es lo que permite este tipo de actividades, digamos, o de accionar, donde de alguna manera se liga con alguna de las cosas que dijo Patricia, en lo relativo fundamentalmente con la globalización y la fuerza de la globalización o el papel, el impacto de la globalización en estos procesos. Podríamos decir que en los últimos años del siglo pasado, la industria del sexo pasó a ocupar un lugar central y estratégico en el desarrollo del capitalismo globalizado, lo cual implica considerar que para entender el mundo actual se deben tomar en cuenta los procesos de explotación económica, opresión sexual, acumulación del capital, migración internacional, desarrollo inequitativo, racismo y pobreza, de una manera diferente a como eran tratados antes, como eran considerados antes. La industrialización del comercio sexual y su globalización son factores fundamentales que hacen que la prostitución contemporánea sea cualitativamente diferente de la de antaño. Ahora los consumidores del norte económico tienen acceso a mujeres jóvenes, cada vez más jóvenes, exóticas, de cualquier lugar del mundo, en especial del sur económico y geográfico también. Así que a lo largo de las últimas 3 décadas, la mayoría de los países del hemisferio norte han recibido mujeres, fundamentalmente mujeres del sur, y estas mujeres y el hemisferio sur como tal ha experimentado un enorme incremento de personas en situación de prostitución y de víctimas de trata con fines de explotación sexual. Este crecimiento también alcanzó a países de la ex Unión Soviética y de Europa del Este. No hay duda de que el negocio del sexo se ha expandido. Incluso diversos servicios sexuales, entre ellos el turismo sexual, la fabricación y comercialización de artículos eróticos y sexuales, sumados a la trata y al proxenetismo de larga data. El negocio del sexo mueve mucho dinero, además de las ganancias de la persona prostituida y su familia, su proxeneta y otros integrantes de la red, en caso de que lo hubiese. También se benefician los dueños y empleados de locales, ya sean burdeles, hoteles, whiskerías, casas de masajes, etc., a los que se agrega un importante número de beneficiarios indirectos, comerciantes, personal de servicios, entre otros. En otro orden, cabe señalar que la industria del sexo es una forma de entretenimiento, como tantas otras que crecen en estos últimos años o últimas décadas más bien. Esta forma de entretenimiento requiere que el sexo comercial integre un paisaje sociocultural sexualizado, lo cual se percibe en imágenes sexuales icónicas, características de la publicidad que usa partes de cuerpos, especialmente partes de cuerpos de mujeres, pero también en distintas manifestaciones de la cultura popular que representan a las mujeres activamente adoptando y celebrando su estatus de objeto sexual. Inmerso en este contexto sociocultural, la venta de sexo constituye una oportunidad de posicionar el cuerpo como un objeto de valor, sin tomar en cuenta que las mujeres, algunos hombres y buena parte de la población trans pasan a definirse solo en tanto cuerpos sexualizados, reducidos exclusivamente a su materialidad. La persona, sujeto social, se desvanece para quedar solo un cuerpo.
La dimensión del problema de la trata, obviamente que no existe información fidedigna sobre cuántas personas son tratadas. Esto por varias razones. Por un lado, por la invisibilización del fenómeno, donde muchos países lo niegan, países tanto de recepción como de origen lo niegan por negar la realidad, por negar la misma situación. Pero además, por la exigencia de la denuncia para definir que se está frente a un acto de trata. Y la denuncia es algo que pocas veces sucede. De cualquier manera, según el último informe de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas de Droga y Crimen, que es la que trata de estos temas, el informe del 2012, dice que la trata de personas es un delito de alcance mundial que afecta a casi todos los países de la región. Y afirma que entre el 2007 y el 2010 se detectaron víctimas de 136 nacionalidades distintas en 118 países de todo el mundo, registrándose en la mayoría de los países distintos flujos de trata, detectándose aproximadamente 460 flujos de trata distintos en todo el mundo. Esta misma oficina plantea que habría alrededor de 2.5 millones de víctimas de trata de personas. Según la misma fuente, aproximadamente el 79% de ese total son personas tratadas con fines de explotación sexual. La OIT estima que el 98% de las personas objeto de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, lo cual daría que aproximadamente 1.2 millones de niñas, niños y mujeres son víctimas de trata en los distintos países y en el propio país. En Uruguay, la trata ha sido muy poco relevada y muy poco estudiada hasta el momento, habiendo además dificultades las mismas dificultades para poder verla, ¿no? Todas las dificultades que tiene tratar de indagar sobre algo que está cubierto por el crimen organizado. Ha habido alguna información sobre víctimas de trata que son repatriadas, ¿no? Y en ese sentido, de parte de mujeres hay un trabajo, y el MIDES un trabajo con víctimas de trata. Pero Uruguay también es un país de origen, tránsito y destino, digamos. Lo que está más observado es en tanto país de origen con las personas que han sido repatriadas. Pero es un país de tránsito y de destino. Y esto porque las facilidades que ofrece para ingreso entre países de la región, Uruguay es un país que ofrece grandes facilidades o que tiene pocas barreras para el ingreso de extranjeros, posibilitando así un alto nivel de conexión que va a través del eje de Buenos Aires a San Pablo, pasando Colonia, Montevideo, Rocha, Maldonado, Rocha, o también entrando vía Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Brasil. Ahí son dos ejes de pasajes bastante comunes, donde se ha visto que bueno, es un pasaje. Pero también se ha detectado una ruta donde Uruguay sería país receptor, sobre todo de adolescentes provenientes de Argentina, fundamentalmente de las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, con destino a Punta del Este para turismo sexual. Hay también algunos otros lugares donde se ha detectado la existencia de, sobre todo de mujeres víctimas de trata, extranjeras, y ahí últimamente hay algunas dominicanas en Montevideo y en algunos otros países, también algunas peruanas. Las zonas de frontera seca, toda la frontera con Brasil es una zona muy permeable, digamos, a la trata. También la zona con Argentina, donde se da a veces una trata de ida y vuelta, donde son tratadas, van y vienen, ¿no? O sea, el pasaje de frontera es muy flexible. Y por otro lado, en Uruguay también hay una trata interna, donde también fundamentalmente son adolescentes, y hay algunos departamentos que aparecen, lo poco que se sabe, como lugares de orígenes, fundamentalmente departamentos con población rural, pobre. Tacuarembó es un país de origen. También hay lugares de recepción de trata, básicamente Montevideo, y lugares de turismo, como puede ser Punta del Este, Colonia,
algunas zonas del litoral relacionado a las termas,